Tal vez creas que ser empático es un don que solo trae luz, cercanía y comprensión. Pero, ¿y si te dijera que Jung veía algo mucho más inquietante detrás de esta sensibilidad? Una fuerza oscura que puede devorarte si no la comprendes. Quédate hasta el final, porque hoy vamos a desnudar la verdadera naturaleza de la empatía, y quizá descubras que has sido poseído por ella sin saberlo. Y si al terminar este video sientes que este mensaje resonó contigo, comenta la frase: elijo sentir sin perderme. Así sabré que formas parte de quienes están listos para despertar. Sección 1. El origen arquetípico de la empatía. La cultura popular nos enseña que la empatía es un don casi místico, una habilidad luminosa de sentir lo que sienten los demás. Se la pinta como un superpoder emocional, un puente noble que conecta corazones. Pero Carl Jung advirtió que bajo esa apariencia amable habita algo mucho más vasto y a veces aterrador. La mente humana, decía Jung, no es una isla, es un fragmento de un océano psíquico más antiguo que cualquier individuo. Allí viven los arquetipos, formas universales de experiencia, patrones de conducta que nos preceden y que se repiten en cada generación. Cuando afirmas con inocencia, soy empático, en realidad estás confesando algo más profundo. Soy un receptáculo abierto a las corrientes invisibles que atraviesan a todos. Esas corrientes no son inofensivas, no respetan tus límites ni tu biografía. La empatía auténtica no solo capta el dolor del presente, capta la memoria de sufrimientos que no se nombraron, de emociones que quedaron congeladas en los linajes, de heridas que clamaban por un testigo. Imagina tu conciencia como una casa sin puertas, una estructura que, por su misma apertura, permite la entrada de todo lo que circula en el ambiente psíquico, el resentimiento no expresado de quienes te rodean, la angustia colectiva que se acumula en épocas de crisis, el eco de miedos que no son tuyos, pero que buscan un huésped. Así opera la empatía en su dimensión arquetípica. No es solo la capacidad de comprender, es un canal, una membrana permeable que, si no es consciente, absorbe sin filtrar. Y allí radica el peligro verdadero, no en sentir. Sentir es humano. El riesgo está en perder la frontera interna que separa tu identidad de todo lo que no te pertenece. Porque si no reconoces que tu sensibilidad es un umbral, acabarás confundiendo tus emociones con las de los demás. Te volverás una vasija donde las sombras ajenas encuentran un refugio cómodo. Y cada vez que una sombra se aloja sin permiso, tu energía vital se fragmenta un poco más. Jung lo explicó con claridad. Lo colectivo no distingue al individuo. La tristeza que captas puede no ser solo la del otro, puede ser el reflejo de un sufrimiento universal que busca salida a través de tu cuerpo. Y si no eres consciente de esa dimensión, la empatía deja de ser un puente y se convierte en un agujero, un vacío psíquico que todo lo engulle. Ser empático no es, como muchos creen, una cuestión de bondad. Es una cuestión de apertura, y toda apertura exige discernimiento. Por eso, antes de llamar a tu sensibilidad un don, pregúntate: ¿tengo la fortaleza de sostener mi límite interno cuando el océano arquetípico empieza a golpear mi puerta? Porque no todo lo que sientes es tuyo. Y si no aprendes a diferenciarlo, terminarás creyendo que tu identidad es un collage de dolores ajenos. Ese es el verdadero origen arquetípico de la empatía. Un pacto inconsciente con fuerzas que no necesitan tu permiso para entrar. Y un compromiso profundo contigo mismo de reconocer hasta dónde estás dispuesto a dejarlas pasar. Sección 2. El riesgo de convertirse en un pararrayo psíquico. Carl Jung no veía al inconsciente como un rincón privado donde se ocultan recuerdos personales. Lo concebía como un territorio compartido, un espacio vasto donde laten las pulsiones, los mitos y los traumas de toda la humanidad. Un campo de fuerza vivo que busca constantemente manifestarse en la materia. Y es precisamente aquí donde el empático corre el mayor riesgo. Confundir sensibilidad con destino, compasión con sacrificio, amor con renuncia. He acompañado a personas que se quebraban en lágrimas al escuchar la tristeza ajena. No por debilidad,
sino porque en ese momento su corazón se convertía en un escenario donde se representaba un drama antiguo, un sufrimiento que venía de muy atrás, la humillación no digerida de un abuelo, la desesperanza de un linaje que nunca supo poner límites, la soledad de generaciones que fueron silenciadas. Lo que el empático siente no siempre es proporcional a la situación presente. Una frase mínima, una mirada herida, un relato triste, y de pronto su cuerpo entero responde como si cargara siglos de abandono. No es un error. Es el inconsciente colectivo recordando que su contenido necesita expresarse en alguien. Y si ese alguien carece de raíces internas sólidas, si nunca aprendió a decir, esto no es mío, se convierte en un pararrayo psíquico, una antena abierta donde descargan todas las tormentas emocionales que otros no se atreven a sentir. Piensa en esto con claridad. El pararrayos no elige qué rayo atraer, no distingue la carga de cada nube, simplemente se ofrece como canal. Así ocurre con el empático que no despierta su discernimiento. Su corazón se vuelve un territorio libre donde cada sombra colectiva encuentra alojamiento. He conocido personas que se enorgullecen de esta apertura, que se describen como esponjas emocionales con cierto aire de sacrificio virtuoso. Pero detrás de esa identidad luminosa, a menudo hay una herida primaria, la creencia de que su valor depende de cuánto puedan absorber, de cuánto puedan dolerse por otros. Y Jung fue implacable con esa ilusión. Lo que no haces consciente se convierte en tu destino. Si no reconoces que tu sensibilidad necesita raíces tanto como apertura, terminarás arrastrando la pena de todos sin saber qué parte de ti está llorando. Ser un pararrayo psíquico no es nobleza. Es un abandono de ti mismo disfrazado de compasión. Porque mientras más te vacías para que otros se llenen, menos espacio queda en tu vida para tu propia voz, tu propio gozo, tu propia verdad. Y tarde o temprano, el cuerpo pasa factura. He visto empatía sin límites transformarse en fatiga crónica, ansiedad difusa, dolores inexplicables. No porque el sufrimiento sea contagioso como un virus, sino porque tu sistema nervioso se convierte en el escenario donde esa vieja energía se dramatiza una y otra vez. El empático no informado cree que puede soportarlo todo, pero no hay medalla de nobleza que compense el precio de cargar con los fantasmas de todos. Los fantasmas son pacientes, se alimentan de tu disposición a sacrificarse, y si no pones un límite, si no aprendes a distinguir tu historia de la ajena, se quedarán contigo tanto tiempo como se lo permitas. Por eso, si alguna vez te sorprendes llorando sin saber por qué, o sintiendo un cansancio que no te pertenece, pregúntate con honestidad, ¿estoy siendo un testigo o un receptáculo? ¿Estoy acompañando o absorbiendo? ¿Estoy presente o me estoy desvaneciendo? Porque el precio de ser un pararrayo psíquico no es solo el desgaste, es olvidar tu rostro bajo la lluvia de emociones que no pediste cargar. Sección 3. El empático y la ilusión del Salvador. Muchos empáticos creen que su sensibilidad es una bendición pura, una virtud sin sombras. Pero si te atreves a mirar con honestidad, descubrirás que debajo de esa compasión desbordante late una fantasía que pocos confiesan, la ilusión del Salvador. Esa voz secreta que susurra, si curo el dolor de todos, si soy indispensable, si mi corazón nunca se niega, entonces seré digno de amor. Es un anhelo antiguo, que a menudo nace en la infancia. Quizá fuiste el niño que se convirtió en sostén emocional de un padre herido, la niña que intentó rescatar la alegría de su madre con cada gesto. Desde entonces aprendiste que sentir por otros te hacía especial, que tu valor no estaba en simplemente existir, sino en sanar, en redimir, en aliviar. Pero ese pacto es peligroso, porque convierte tu empatía en un trueque. Te salvo y a cambio, dame sentido. Te curo y a cambio, no me abandones. A simple vista parece bondad, pero si la miras sin adornos, descubrirás que es miedo. Miedo a ser innecesario, miedo a quedarte sin un propósito que justifique tu existencia. Carl Jung advirtió que el inconsciente no distingue entre compasión genuina y compulsión disfrazada de altruismo.
Para el inconsciente, lo importante es expresarse. Y cuando tu sensibilidad no tiene raíces en un yo sólido, las fuerzas que te habitan pueden moldearte como arcilla. Así, tu empatía deja de ser una elección y se convierte en un mandato secreto. Si no ayudas, no mereces amor. Si no sufres con ellos, no eres bueno. Si no absorbes su tristeza, eres egoísta. Ese mandato te convierte en un mártir involuntario. Una figura que se inmola en el altar de la necesidad ajena sin reconocer que, en el fondo, lo hace por su propia hambre de pertenencia. Y aquí está el núcleo más doloroso de esta ilusión. Creer que tu sacrificio salvará al otro, cuando, en realidad, el único que busca ser salvado eres tú. Porque a veces cargar el dolor ajeno es más soportable que sentarte en silencio frente al vacío de tu propia soledad. A veces la identidad de sanador es un refugio para no admitir tu propio cansancio, tu propia herida, tu propia sensación de no ser suficiente. La empatía sin autoconocimiento no es virtud. Es una forma elegante de autoaniquilación, una manera de desaparecer mientras otros se llenan con tu energía. Por eso, antes de llamar a tu sensibilidad una misión sagrada, pregúntate con crudeza, ¿qué parte de mí cree que solo vale si es necesaria? ¿Qué temor estoy evitando mirar mientras me desvivo por salvar a todos? La ilusión del Salvador es seductora porque alimenta tu ego espiritual. Pero mientras permanezcas en ella, tu compasión seguirá siendo una estrategia de supervivencia, no un acto de libertad. Sección 4. La posesión arquetípica que nadie menciona. Jung describió un fenómeno con un nombre extraño y poderoso: enantiodromía. Es el momento en que algo, por alcanzar su máxima intensidad, se convierte en su opuesto. La luz que se vuelve sombra, la virtud que se torna veneno, la compasión que degenera en sometimiento. Muchos empáticos ignoran que su don no es un rasgo meramente personal. Es un canal abierto a las corrientes arquetípicas del inconsciente colectivo. Y esos arquetipos, la Madre Universal, el Salvador, el Mártir, no son metáforas poéticas. Son formas vivas de energía psíquica, fuerzas ancestrales que buscan encarnarse en quien les ofrezca un cuerpo. Cuando tu identidad no está arraigada en un conocimiento profundo de tu propia sombra, esas fuerzas se cuelan sin resistencia. Te colonizan, te habitan, te poseen. Entonces dejas de actuar por amor y empiezas a moverte como un instrumento de algo que ni siquiera comprendes. Ayudas de manera compulsiva, sufres con exceso, renuncias a tus límites, te desangras creyendo que así demuestras pureza. Pero no es pureza, es posesión arquetípica. Es el momento en que la enantiodromía se cumple. El sanador se convierte en herido, el portador de luz se convierte en huésped de la oscuridad, la empatía se convierte en esclavitud. ¿Te resulta familiar la sensación de agotamiento inexplicable? ¿Esa fatiga que no se va ni con descanso? ¿La impresión de estar siempre al borde del llanto o la ira sin motivo aparente? A veces no eres tú. A veces son las fuerzas que acogiste sin darte cuenta, porque creíste que la sensibilidad era suficiente. Pero la empatía sin discernimiento es un terreno fértil para la posesión. Y no importa cuánto creas que estás actuando por nobleza. Si has entregado tu voluntad a un arquetipo, tu compasión ya no te pertenece. Por eso, Jung insistía en que el proceso de individuación, la integración consciente de la propia sombra, es indispensable, porque solo quien conoce su oscuridad puede permanecer soberano frente a los arquetipos que buscan encarnarse en él. Si no haces este trabajo, terminarás viviendo como un médium involuntario, un recipiente donde se representan los dramas universales, mientras yo verdadero, se diluye como una figura borrosa en un sueño. Así que te invito a cuestionarte: ¿soy yo quien siente este impulso de ayudar? ¿O es una fuerza arquetípica que me usa como vehículo? ¿Mi compasión es una elección o una compulsión? ¿Mi entrega es libertad? ¿O es un precio que pago por no sostener mi propio vacío? Porque el riesgo más grande del empático no es sentir demasiado. Es olvidar que sentir no significa perderse, y que toda fuerza que no se hace consciente termina por devorarte desde dentro. Sección 5.
El peligro de romantizar la sensibilidad. Existe una tentación silenciosa que seduce a quienes sienten demasiado. Convertir su empatía en un trofeo moral, en una especie de medalla que lucen con orgullo mientras repiten que su sensibilidad es un don superior. Pero pocas veces se reconoce que detrás de esa narrativa se esconde una confusión más profunda. Cuando tu identidad depende de ser el que todo lo percibe, la compasión deja de ser un regalo y se convierte en una estrategia inconsciente. Jung advirtió que cualquier rasgo psíquico, cuando se instala en el ego sin reflexión, termina poseyendo a la persona que cree controlarlo. Entonces la empatía se transforma en un ciclo disfrazado de virtud. Sentir en exceso, absorber lo que no te pertenece, desgastarte en silencio mientras crees que ese sacrificio es amor verdadero. Sin darte cuenta, conviertes tu agotamiento en una prueba secreta de valor, como si solo merecieras afecto cuando tu energía se ha consumido sosteniendo las heridas de otros. La romantización de la sensibilidad alimenta esta trampa. Porque es más fácil repetir «soy una esponja emocional» que preguntarte qué parte de ti encontró identidad en el sufrimiento ajeno. Y es más cómodo decir «nadie entiende cuánto siento», que admitir que a veces esa entrega compulsiva es una forma de no mirar tu propio vacío. La individuación, que Jung consideraba la tarea más seria de la vida, consiste precisamente en atravesar ese espejo y reconocer qué parte de tu empatía nace de la vocación genuina de conectar y qué parte es un intento de justificar tu existencia a través del sacrificio. No es un proceso cómodo, porque te obliga a confrontar la idea de que la compasión, cuando está contaminada de necesidad, deja de ser compasión y se convierte en una forma de control disfrazada de bondad. El verdadero empático no se mide por la cantidad de lágrimas que derrama, ni por cuántas tragedias adopta como propias. Se mide por la capacidad de sentir profundamente sin perder su centro, por el coraje de acompañar el dolor sin hacer de ese dolor su identidad, por la lucidez de reconocer que no todo sufrimiento necesita un salvador. Cuando te atreves a mirar sin romanticismo tu propio impulso de absorberlo todo, descubres algo esencial. La empatía real no exige que te disuelvas en nadie, porque ningún corazón que arde con autenticidad necesita apagarse por completo para demostrar su calor. Sección 6. El arte de poner límites conscientes. Muchos piensan que establecer límites significa erigir muros fríos, como si la única manera de protegerse fuera cerrarse por completo al mundo emocional. Pero el verdadero límite no es un rechazo al otro, sino un compromiso profundo contigo mismo. Poner un límite consciente es un acto de honestidad y responsabilidad. Reconocer que puedes sentir con intensidad, acompañar con ternura y comprender con profundidad, sin que eso implique entregar tu propia piel como ofrenda. Es aprender a decir, sí, te siento, pero no me convierto en ti. Sí, te acompaño, pero no llevaré tus heridas dentro de mi cuerpo. Porque si tu sensibilidad se transforma en un canal abierto que nunca se clausura, tarde o temprano, todo ese caudal de emociones ajenas se convertirá en un peso que te quebrará la columna vertebral del alma. La maestría emocional no es una teoría bonita que lees en un libro. Es la capacidad de habitar el filo sutil entre la compasión y la autotraición. Es poder presenciar el llanto del otro sin que ese llanto se convierta en la melodía de tu propia existencia. Es ser testigo sin disolución, presencia sin sometimiento, amor sin el sacrificio compulsivo de tu bienestar. Cuando comprendes esto, empiezas a distinguir lo que es tuyo de lo que simplemente ha llegado a tu puerta pidiendo ser visto. Y desde ese discernimiento, puedes amar con más pureza, porque tu amor no depende de la necesidad de salvar o de la adicción secreta a sentirte imprescindible. La empatía no es la renuncia a ti mismo en nombre del otro. La empatía verdadera es una presencia lúcida que observa y siente, pero que nunca olvida su raíz. El verdadero arte está en permanecer permeable, sin volverte poroso hasta desaparecer, en mantener la puerta de tu corazón abierta, sin dejar que cualquier sombra se instale a vivir ahí sin conciencia. Sección 7. El compromiso con tu propia alma. Si eres empático,
Tu tarea no es salvar a todos los que lloran, ni rescatar a cada alma que se retuerce en su laberinto. Tu tarea es primero conocerte tan profundamente que tu sensibilidad deje de ser un atajo a tu propia anulación. Es reconocer que tu capacidad de sentir puede convertirse en un regalo luminoso o en una trampa mortal, dependiendo de cuánta conciencia sostengas sobre ella. El verdadero propósito de tu don no es absorber el dolor colectivo como si fueras una esponja cósmica destinada a purificar al mundo entero, sino mirarlo con respeto, honrarlo sin apropiártelo y devolverlo a su lugar sagrado. Porque no todo lo que sientes te pertenece, y no toda herida que detectas necesita ser cargada en tu espalda como si fuera tu cruz personal. Pregúntate sin miedo y sin adornos: ¿qué parte de mi empatía nace del amor genuino a la vida y qué parte brota de un miedo profundo a no ser suficiente si no estoy salvando a alguien? ¿Qué fragmento de mi sensibilidad responde al deseo auténtico de conectar? ¿Y cuál es la herencia de un niño o una niña que aprendió a sobrevivir atendiendo el dolor ajeno para no quedarse solo? Hacer estas preguntas no es una traición a tu compasión, es el inicio de tu libertad interior. Porque cuando conoces tu propia sombra, la empatía deja de ser un mecanismo inconsciente y se convierte en un acto consciente de presencia. Este compromiso con tu alma exige más valentía que cualquier sacrificio externo. Requiere descender al centro de tu propio laberinto y recordar que tu sensibilidad no es tu única identidad. Solo entonces tu empatía florece como fuerza creadora en lugar de ser la herida secreta que te consume en silencio. Ahora quiero saber de ti. ¿Has sentido alguna vez que tu empatía te consume? ¿Qué límites necesitas aprender a poner? Escríbelo en los comentarios. Si quieres recibir un saludo especial en el próximo video, comenta la frase: elijo sentir sin desaparecer. Y si este contenido te resonó, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Recuerda, la empatía no es sacrificio, es un don que florece cuando tienes raíces propias. Mantén tu mindset invencible.